Amigos y hermanos en Cristo, nuevamente vamos a reiniciar estas meditaciones a través de estos audios, meditaciones de la palabra de Dios. Aún tenemos algo más para decir sobre Abraham y por ello vamos a volver a leer el capítulo 22 del libro de Génesis. Génesis 22, versículos 1 al 9. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Vamos a pasar a leer en la epístola a los Hebreos, en el Nuevo Testamento. Hebreos, el capítulo 11, versículos 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando Abraham que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Nuestro Dios bendiga su buena palabra al corazón de todos los que vamos a escuchar y reflexionar sobre esta porción de las Sagradas Escrituras. En este capítulo tenemos la fe de Abraham puesta bajo prueba. Es interesante que nosotros entendamos: la realidad de nuestra fe tiene que ser demostrada no a Dios, sino a los hombres. Las Escrituras hacen referencia a la prueba de nuestra fe, hablando de la fe nuestra. Aquí vamos a hablar de la fe de Abraham en esta porción, pero hablando de la fe nuestra, dice en Santiago capítulo 1, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, fíjese, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, dice: para que, sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. La fe de Abraham fue probada varias veces, pero nunca como en el caso que estamos considerando. Así ocurre con nosotros. Nuestra fe es probada, a veces con pequeñas pruebas, y algunos no resistimos esa pequeña prueba. Empezamos a sucumbir, a querer naufragar en la fe.
Pero van a venir pruebas más fuertes. Pruebas que nos van a querer ahogar, como a Pedro cuando quería andar sobre las aguas y se hundió y tuvo que decir: Señor, sálvame. Prueba fuerte. Y hay pruebas donde tenemos que defender nuestro testimonio y nuestra fe y confianza en el Señor. Va a llegar ese momento, hermano. Tienes que estar preparado. Nunca la fe de Abraham fue probada como en el caso que estamos considerando ahora. El lenguaje del patriarca es el de la fe. Mire, cuando enalbardó los asnos y salieron de viaje, llegaron a determinado lugar y él dijo a los esclavos, a sus siervos: esperad aquí. Dijo: yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Qué palabras, ¿no? Ese es el lenguaje de la fe. Como él sabía que tenía que ir a sacrificar a su hijo, entonces él tendría que volver solo. Pero él dice: volveremos. Habla del retorno aún de su hijo. Y cuando su hijo le dijo: ¿dónde está el cordero para el holocausto?, él contestó con estas palabras de la fe: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. En pocas palabras, podemos decir: Abraham creyó a Dios y le obedeció. Y como premio disfrutó toda su vida de su bendición. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Empecemos viendo primero a Abraham siguiendo a Dios. Haciendo un recuento de los capítulos precedentes, vemos que Abraham ha seguido a Dios durante muchos años. Ahora ha llegado para él la hora de crisis, cuando tendrá que demostrar si está dispuesto a seguir a Dios hasta el fin. Va a llegar el momento cuando esta crisis se va a producir en tu vida, hermano mío, cuando tendrás que tomar la decisión de seguir al Señor hasta el fin, pese a las circunstancias a veces negativas. ¿Cuántos cientos y miles de creyentes han ofrendado sus vidas, pero no han negado su fe en Cristo? Han sido sacrificados. Aún hoy, muchos son sacrificados en los países donde impera el Islam, los musulmanes, los maometanos. Extremistas que matan y asesinan a quien no está de acuerdo con ellos. Vas a ser probado, vamos a ser probados, posiblemente en un momento dado de nuestra vida. Y Abraham siguió al Señor hasta el fin, aunque para ello tenga que sacrificar a su propio hijo, a quien tanto ama. Es que la hora de la prueba llegará para todos los siervos, para todos los hijos de Dios. Y felices son aquellos que siguen adelante desde el día de su conversión hasta el fin. Por eso siempre estamos instando y leyendo las palabras: sé fiel hasta la muerte, sé fiel. Nuestra lealtad y fidelidad al Señor no solo debe florecer en los momentos bonancibles y en los momentos de abundancia de nuestra vida, sino aún en los momentos más difíciles, cuando las circunstancias nos dicen todo lo contrario. Tenemos que seguir al Señor, hermano. No tenemos que flaquear. Sigamos adelante. Felices son aquellos, como digo, que desde el día que se han convertido, superando las contingencias y experiencias variadas de la vida, superando todos los obstáculos y dificultades que se hallan a cada paso en la marcha hacia la gloria, son fieles al Señor.
Cuando tenemos que hablar de la fe de Abraham, solo tenemos que analizar los versículos 5 al 8. ¿Qué lenguaje de la fe? Allí, en estos versículos, su fe domina todo el relato. Yo lo veo a Abraham con su hijo, sereno y tranquilo, procede a cumplir sin argumentar el mandamiento divino, sin la menor vacilación, con aquella calma que es la característica tan solo de aquellos que tienen amplia y plena confianza en Dios. Abraham, acompañado de su hijo, se dirige al lugar señalado para el sacrificio. El lenguaje del siervo es el de la fe. ¿Han notado? Volveremos. Dios se proveerá. Ese es el lenguaje del siervo de Dios, el lenguaje de la fe. Pero también no solo tiene que ser el lenguaje, hablar bonito. También él es su proceder, su actitud y su obediencia. Muestran que él se desempeña y desarrolla su vivir en la fe. En el pasado tenemos que admitir que su fe flaqueó y recurrió a procedimientos censurables, a procedimientos indignos de un hombre como él, de un hombre de fe. Pero aquí le vemos demostrando toda la realidad de su fe y el fundamento de la inclusión. Esta es la razón para que su nombre esté incluido en la galería de los siervos notables en Hebreos capítulo 11. Notables que por la fe hicieron grandes hazañas para Dios. No en vano es llamado amigo de Dios 3 veces. Sí, 3 veces es llamado amigo de Dios. Pero aparte de contemplar su fe, miramos también el amor de Abraham. Y esto aflora en el versículo 2 y son palabras de aquel que lectura los corazones, de aquel Dios que conoce lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué le dijo Dios en el versículo 2, capítulo 22? Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. A quien amas. Era lo que él más amaba. Hay que estar, amigo, hermano, hay que estar en el lugar de Abraham para poder apreciar en todo su significado y el alcance de este momento que le tocó pasar a Abraham. Amaba, hay una pregunta que hacer, ¿amaba Abraham a Dios más que a su hijo Isaac? Indiscutiblemente Abraham amaba más a Dios. Así lo demostró por los hechos. Es digno de ser notado que tanto el padre como el hijo fueron juntos. Padre e hijo caminaban hasta el lugar del sacrificio juntos. Esto lleva nuestros pensamientos al bendito Hijo de Dios, amado por su Padre y que vivió en íntima comunión con Él durante toda su vida sobre la tierra. Dios proveyó un sustituto para Isaac, pero no proveyó sustituto para su Hijo Jesucristo cuando llegó al lugar del sacrificio. Fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Pero no solamente hablamos de la fe y del amor de Abraham, también tenemos que hablar de la esperanza de Abraham. Dios había formulado grandes promesas a su siervo. El cumplimiento de ellas, de esas promesas, giraba precisamente alrededor de Isaac, del hijo que llevaba al matadero, al sacrificio. Por eso es llamado acertadamente Isaac el hijo de la promesa.
Bien se daba cuenta Abraham de que Dios podía cumplir sus promesas sin Isaac. En realidad, tenemos que afirmar y decir, Dios no necesita ni de medios, ni de hombres para llevar a cabo sus proyectos. ¿Qué escenario el que hemos comentado hoy día? Tratemos de acercarnos a ese andar desde la casa de Abraham hasta el monte Moria. ¿Qué escenario? ¿Qué palabras? ¿Qué inyección de vida nos da a nosotros, de fe, de esperanza y de amor? Rescatemos todas estas cosas del Padre de los creyentes de Abraham. Vamos a continuar más adelante.